Arratsaldeon eta ongi etorri. Ikaragarri pozten nau, esan barko nuke, gaitu, hemen egoteak. Ez dago talentua baina ezer politagorik. Eta inoiz hobeto esan da, inspiratzailegorik. Eta are gehiago gaztei buruzari bagara. Gazte konprometituak, ibilbide eredugarriak dituztenak. Ideiez eta proiektuz beteta eta gogotsu datozenak. Hautagai ugari izan ditugu, baina 13 finalista. Zorionak zuei, ona iristea saria daia. 5 irabazle izango ditugu, bat kategoria bakoitzeko. Ni sari duen sentitzen naiz, ze edozein gizarterentzako zuek bezalako gazteak eukitzea, ikaragarrizko luxua da. Izan ere zerbait garrantzia badu, da ze mundu utziko diegun gure seme-alabei. Ta hor, ni naiz lehenengo interesatua, ezta? Hau behin esan da, goazen ekitaldiari hasiera ematea, eta ez dago inor hoberik, Kutxa Fundazioko zuzendari nagusi den Ander Azpurua baino. Ander, mesedez. Arratsaldeon guztioi, eta eskerrik asko aia eta ongi etorria ematen nahi dizuet guztioi. Egia esan, tentsio puntu bat ere badaukagu lehenengo edizio honetan, eta nola aterako ote den eta, baina ilusio bereziz prestatu dugu ekitaldi hau eta programa hau eta proiektu hau. Inspira Gaztea sariek 20 eta 30 urte bitarteko Gipuzkoarren bizibilbideak aintzatetsi nahi ditulako hain zuzen ere. Gizartearen, ingurumenaren, hezkuntza berrikuntzaren eta edo jakintza sortzearen eta sustatzearen aldeko konpromisoak hartuta. Termino garrantzitsu bat aipatu dut, konpromesua. Askotan gaztei esaten zaie konpromesurik ez dutela hartzen, eta gero ikusiko duen bezala pertsona dauketen ibilbidearekin konpromesu hori hartu dute eta gizartearen eta Gipuzkoaren alde jarri dute hain zuzen ere. Sari hauen bitartez, Gipuzkoako 5 gazte berezi lagundu eta bistaratu nahi ditugu. Beren ibilbide pertsonala eta profesionalagatik alde batetik, baita ere beren lidergoagatik, eta hazteko ahalmenagatik, beren talentu ekintzaileagatik, merezimenduengatik eta beste gazte batzuentzat eredu izateko gaitasuna nabarmentzen direnak. Hauek dira gure influencerrak. Sari hauen helburua Kutxa Fundazioaren propositoari ekarpen zuzena egiten diote. Hain zuzen ere, Gipuzkoa kultuagoa, sortzaileagoa, bidezkoagoa eta iraunkorrago lortzeko. Gazte eraldatzaileak aldaketaren aldeko eragile gazteak behar baititugu. Bereen kontribuzioa Gipuzkoaren eraldaketan ezinbestekoa da. Nerabe eta gazteentzako erreferente berriak behar ditugu. Eta ziur gaude gure lurraldean badaudela, naiz eta askotan modako influencerrak eklipsatzen dituzten. Kutxa Fundazioak horiek identifikatu, ikustarazi eta babestu nahi ditu erreferente bihur daitezen. Askotan, ekitaldi hau oso ondo dago, baina guk esaten genuna ez. Azken finean, ekitaldi honek izan behar du bitarteko bat erreferente bihurtu daitezen eta ibilbide bat izan dezaten beste gazteek ere, berdina egin dezaten edo hori baino gehiago hain zuzen. Nik uste gizartean askotan hitz egiten duela talentuaz, hitz egiten duela talentu iesaz, baita ere leialtzeko zailtasunez asko hitz egiten du. Baina zer talentuz ari gara? Edozein talentuk balio digu? Espediente ona duen edozein gaztek? Edo jakintza oso espezifikoa dutenak? Kutxa Fundazioan talentua eta konpromesua binomian sinisten dugu. Talentu konprometitua, gure lurraldearekiko inplikatua. Azken finean zen gazteri buruz ari gara. Gaitasun kritiko handiagoko gizarte eraikitzen dutenak, alde batetik. Konpromesu kolektiboa sustatzen dutenak. Inguru kultuago eta sortzaileagoa bideratzen dutenak. Berdintasunaren eta gizarte justiziaren alde egiten dutenak. Herritartasun ahaltsuago sustatzen dutenak eta etorkizun ekologikoagoa eta iraunkorragoen alde lan egiten dutenak. Lehenengo edizio izateko egia esan oso hautagaitza interesgarria lortu ditugula esango nuke, epaimaikideek behintzat horrelaxe adierazi digute. Hemendik nire eskerrona guztiei. Hala ere ziur gaude ez garela dauden guztietara iritsi. Naiz eta jakin erreferentetaz hitz egiten ari garenen garrantzitsuena kantitatea ez den, kalitatea baizik, haiek aurkitzeko ahaleginari eutsiko diogu. Eta honi ibilbide bat emango dio hain zuzen lehen adierazten dizuen bezala, beste horiek ere bertaratu daitezen eta guztion artean bultza bat eman diezagun. Hain zuzen ere, Inspira Gazteak sariak gazte horiek aurkitu, bisibilizatu eta laguntzeko tresna bide moduan diseinatu dira. Aldaketaren aldeko eragile gazte hauek aurkitu, ezagutarazi eta laguntzeko diseinatuta daude Inspira Gaztea sariak. Sarien inpaktu esanguratsuena ez dugu epe motzean ikusiko, eta ahaleginak egingo ditugu, zuen inpaktua gero eta handiagoa eta sendagoa izan dadin, denborak aurrera eginala. Eta zure laguntza izan aldezako horretarako, hemen zaudeten gazte, familia, enpresa, berrikuntza zentru, erakunde, unibertsitateko elkarrekin lan egin dezakun hori lortzeko.
Eta, bueno, hau guztia esan da, esan diatelako gaina nahiko laburre egiteko garrantzitsuena gaur saritua dielako, une ziraragarria iritsi da. Nik eneronik ez dakit zeintzu diren sarituak, horrelaxe nahi izan dutelako, eta oraintxe izango da 5 irabazleak ezagutzeko unea. Baina lehenago hitz batzuk eman nahi dituzke eskatu nahi dizkiot Juanjo Alberezi, lehen edizioko epaimaikide lehendakariari eta Aitea Bitxiari hain zuzen ere. Eta bide batez eskerrak eman nahi dizkiet, lehen edizio honetan epaimaia osatu duten 10 pertsonei eta guri lagundu digutenei. Guretzat egia esan ohore handia da horrelako pertsonek parte hartzea lehenengo edizio honetan eta hautatzeko prozesu horretan egin duten lana eskertu nahiko nuke. Eta baita ere nola ez, Kutxa Fundazioko lankidei proiektu hau martxan jartzeko. Aztu horretik lehen esan diatelako hori aipatzea, hor aurkialtan utzi dizuet baita ere beste programa baten berri ematen dizuegu, Gazteko Liderrak, hain zuzen ere ez garalako mugatzen gaur egingo dugun programa honetara, baizik eta beste hainbat ekimen ere martxa jartzen ditugulako, eta nire gonbita luzatu baita ere horri begira bat emateko eta animatzeko ere. Nire aldetik eskerrak eman parte hartu duzen guztiei, eta Juanjo Alberezi emango dut hitza. Eskerrik asko. Itxoin zegoendik aurkeztu imertzaitut. Edo nahi dezu ja, Igo. Bai, venga, Igo eta aurkeztu ingo zaitut hemen. Ez dago saririk epaimairik gabe, eta ez dago epaimairik zuzendaririk gabe. Inspira Gaztesarien lehenengo edizioko Aita Bitxia. Hemen dugu Juanjo Alvarez, nazioarteko zuzenbide pribatuko katedratua, Euskal Herriko Unibertsitatean, eta abokatua. Gobernantza Demokratikoaren Institutuko idazkaria, bakearen eta giza eskubidearen etxean. Confes Basque, Euskal Herriko Unibertsitateak, Deustoko Unibertsitateak eta Mondragon Unibertsitateak osaturiko Unibertsitate Enpresa Katedraren zuzendaria. Juanjo sailkatuko banu, sailka ezina izango litzateke, Juanjo ikaslea, irakaslea, abokatua, futbolaria, idazlea, aholkulari instituzionala, gaur egun honi ez dakit multitasking deituko geniok ez da. Baina pixkat aztertuz gero, egia da Juanjok eredu komun batzuk dauzkala bere ibilbidean. Bat, etengabeko hobekuntza. Etengabeko ikaskuntza bizitzan zehar eta berre karreran zehar. Bi, talde lana, ze horrek markatu egiten baitu, individualismotik ihes egin eta ekarpenak egiteko eta eraikitzeko. Entzutea eta behar den lekuan eta momentuan egotea. Hiru, konpromisua, familiarekin, lagunekin, bere eskoletan pasa diren 100 ikaslerekin, lankideekin eta laguntza eskatu dieten enpresa eta erakundeekin. Lau, justizia, izan ere zuzenbidea lanbide bat baina gehiago bihurtu da. Arazoa konpontzeko tresna bat alegia, aula babestu eta justizia soziala ekarriko duena. Horren guztiaren emaitza gisa, artikulu asko, ikasketa eta liburuak ditugu. Honelako 3 gala beharko nituzke hau dena zerrendatzeko. Baina Juanjok askotan errepikatzen duen hitz bat esango dut, nik erabat onesten dut, nik ustet zuek ere bai. Gozatu galaz, sariez, eta goazen oain gozatzea Juanjotaz. Eskerrik asko, Juanjo. Hau ez egoela prestatuta uste dut, baina cuando hablan de alguien así es como si fuera de tercera persona, y no lo digo con humildad impostada. Y además después de escuchar eso solo queda defraudar, con lo cual, benetan, eskerrik asko, denoi. Netzako plazera handi bat izan zen, gaur hemen egotia, alkate jauna, ikasle ohia ere gure fakultatian eta lagunak eta agintariok. Plazerra eta ronka potente izan zen ere epaimaikide bezala egotia, lan bikaina nahet esan ikasteko. Jakimina netzako da motorra garrantzitsuena, giltzarriena, el más importante en la vida, ¿no? El que no se gripa el deseo de aprender. Y el planteamiento de los premios a mí me parecieron desde el primer momento ilusionantes, pero en segundo lugar no recibimos agindurik ez, ni un solo de planteamiento de enfocar por aquí la trayectoria. Os fiasteis, confianza recíproca de nuestros equipos respectivos en cada uno de los jurados y fue realmente unas experiencias fantásticas. Brevemente la idea era primero ubicar por qué no son unos premios más. Además de que son generosos económicamente, se dirigen a nuestras jóvenes, a nuestros jóvenes, en un contexto social que merece la pena por lo menos subrayar en 2 minutos. 2, los criterios por los que hemos valorado esas trayectorias, que nos han planteado no un problema, sino dilemas, en varios casos particularmente, ¿no? ¿Cómo valoras currículums no evaluables objetivamente que tienen trayectorias
tan asimétricas y a la vez tan preciosas unas y otras, ¿no? Y acabas premiando a una de las dos personas o de las tres que llegan, y eso siempre tiene un punto de injusticia siendo justo objetivamente, ¿no? Complejo, dilema. Y el tercero, una breve reflexión sobre el jurado, pero subrayaba la idea de que, no sé, primero no voy a darle una carga de energía negativa porque el resultado de estos premios es que hay esperanza y tenemos capacidad en los ciudadanos del futuro, que ya sois el presente, para seguro tener una vida mucho mejor todavía y una mejor sociedad de la que tenemos. Pero actualmente hay un punto gregario, complaciente en la visión de la sociedad. Vivimos instalados demasiado en la cultura de la queja, que en su justa medida es razonable porque ayuda a mejorar a aquel que la recibe, ¿no? Pero hay un punto de egoísmo, de hedonismo consumista. Solo están nuestros derechos y las obligaciones recaen en general en otros. Parece un tópico, pero es real. Coexistimos, no convivimos ya no solo en la comunidad de vecinos, en el departamento universitario, hasta en la familia, porque al final entre los iPads y una cosa y otra coexistes porque tienes a alguien al lado, pero no es alguien con quien hablar, sino alguien a quien hablar, que no es lo mismo. Hablas a alguien o hablas con alguien, ¿no? Desberdiñada. Y desde luego con todo eso es muy difícil alcanzar consensos transformadores, ¿no? Este edificio lo representó, por ejemplo. Y estábamos obsesionados por llenar el edificio como sociedad y para qué iba a servir, ¿no? Despliega, yo lo veo nire alabarekin, bizema alabaitu, hone atortzen da askotan, elkarrizketa egitea, egoteko jendearekin. Eso no tiene el suficiente glamour intelectual, político o social, cohesiona a la sociedad. Yo creo que ese es un factor, nos fustigamos en exceso en muchas ocasiones, ¿no? Y creo que este es un buen ejemplo de un planteamiento de consensos transformadores que no tienen venta hoy día, ¿no? Porque estamos en una sociedad que exacerba el paradigma individualista, ¿no? Lipovensky lo calificó, ¿no? Utsunearen garaia, la edad del vacío. En cierto modo hay algo de eso, ¿no? Una burbuja exacerbada también de lo superfluo, de lo frívolo, se hipertrofia el culto al desarrollo personal, los self, y eso genera un desarraigo de estructuras colectivas. La política difícilmente puede desarrollar esa labor hoy día, por cómo se ejerce la política, pero por cómo vemos la sociedad la política también, que es un espejo nuestro. O sea, que tampoco debemos de fustigar solo a quien se dedica a la política, que antes de eso es tan ciudadano o ciudadana como nosotros, ¿no? Pero hay un punto de desarraigo que genera un damnificado, que es la cohesión social. Y el mecenazgo que entidades como Kutxa pueden llevar adelante, gure garaian zen el club juvenil, pues el jugar al ajedrez, el xaque, los álbumes, la cometa. Yo tengo guardado todo aquello. Ahora no es suficiente con repartir banderines después de un cross. Hay que hacer una labor mucho más silente y mucho más importante. No tanto de corte de cinta, sino de sentar bases para lograr un tipo de planteamiento visil aún, ¿no? de hacer un apoyo de ese punto de vista. Y eso, para los patronatos de esa fundación, para quienes están al frente, es mucho más complejo que hacer un edificio, cortar la cinta y llevar adelante, saya o ada. Pero ese tipo de consenso transformador es necesario y no resulta fácil. En la política yo creo que hay un punto de pereza del pensamiento crítico. El maniqueísmo es lo más fácil para esa vertiente, ¿no? El estar en un lado de la tribu, en otra, y al final la lógica del mercado se impone. Hasta en el votante votamos más por la emoción que por lo racional en muchas ocasiones. Y nos preguntamos si nos cae bien un político o no, como si ese fuera el factor determinante para el voto, ¿no? Así nos va en muchas cosas, ¿no? Pero creo que después de esa carga de lo negativo habría que ir, como decía Sartori, al pesimismo constructivo, porque tenemos bases y raíces y herramientas y una sociedad, a pesar de que hablaba de falta de cohesión, la guipuzcoana, y creo que nuestra confederación asimétrica, que es lo que somos en Euskadi, tenemos argamasa para poder cohesionarnos más. Y lo tenemos que hacer porque es la única manera de realmente lograr llevar adelante la competitividad sostenible como sociedad. Y los grandes ejemplos que nos muestran cada uno de los ámbitos que ahora podremos comentar, a mí me daba un halo de esperanza. Cada tarde que volvía de las semanas intensas que tuvimos de jurado, llegaba a casa contando las trayectorias, decía, joder, hay gente que merece la pena, que no hace ruido, que está comenzando y que está marcando un ejemplo sin darse cuenta a seguir, ¿no? Decías influencers, no lo sé si lo serán, pero no son de magma, ¿no? Son
reales, y me parece que eso es muy potente, ¿no? ¿Qué trayectorias hemos visto, ¿no? Porque ahora que se evalúan los modelos geopolíticos de dominación del mundo y vuelve lo del Imperio Romano de conquistar por la fuerza, supongo que ni una organización como Fundación Kutxa buscaría ese planteamiento, ni un planteamiento de un joven puede ser el de decir me voy a imponer desde ese punto de vista. Pero es que hubo un segundo modelo de dominación que no lo sabemos hacer los guipuzcoanos, afortunadamente en parte, que es el fenicio, ¿no? El de vender humo, porque vender hay que saber vender lo que se produce, ¿no? Pero anclamos, yo creo, gran parte de esas trayectorias en la Grecia clásica, en los valores, que también fue una manera de florecer y de dominar geopolíticamente, pero no los valores del buenismo, ¿no? Sino los valores de un trabajo bien hecho. Yo recuerdo en mi época futbolera en que el entrenador Alfonso Baraswain nos decía que profesional no era el que se hacía millonario jugando a fútbol, porque ninguno de los que jugábamos en el Eibar en segunda nos dedicábamos a eso. Uno era carnicero, otro trabajaba en una calderería, yo era el estudiante. Pero nos decía, cuando saltáis al campo, si os habéis cuidado desde el lunes a las 8 de la mañana, equiparáis con los esfuerzos y con el sacrificio la cuenta corriente que pueda tener el que se cree profesional por los ceros que acumule en esa cuenta. Y eso, la vida no va, yo creo, de esas cosas, porque eso no hace la felicidad y el disfrute de la vida, ¿no? No me quiero poner como libro de autoayuda, pero ha habido tantas trayectorias tan heterogéneas y tan ilusionantes, convincentes, auténticas, con capacidad de liderazgo, con proyección a futuro, con compromiso, con implicación, con autenticidad. Ahora que vemos un repliegue en muchas ocasiones de miedos identitario, valorar el compromiso de solidaridad, ¿no? Un trabajo silente, callado, ejemplos reales, ¿no? Para otros jóvenes, pero para la sociedad, gizartentzako ere netzako garbi dago, ¿no? Sois un modelo claramente inspirador y creo que esas trayectorias elevan el listón de la generosidad social, de la generosidad vital, de lo que antes apuntaba del gusto por el trabajo bien hecho, por un ejercicio de responsabilidad individual y colectiva, ¿no? Lo que nos pasa con tantos retos como el cambio climático u otros, ¿no? Como pensamos que no está en nuestras manos resolverlo, nos liberamos de la obligación o de la responsabilidad de comportarnos bien, ¿no? Y yo creo que eso no debe ser así. Hace no mucho, haciendo footing a las horas en que Ander también lo hace en Zarauz, me veía una persona en el malecón a eso de las 6 de la mañana echando a la papelera unos papeles que estaban en el malecón a las 6 de la mañana. No es una postura para postureo de ver que te digan, es un elemento de civismo que existe en esas cosas. Como afortunadamente tenemos civismo fiscal, si no, mal nos haría. Las sociedades que no lo tienen van a la deriva, ¿no? Desde ese ámbito, ¿no? Y quiero terminar porque me he alargado demasiado abarcado, pero a mis compañeras y compañeros de jurado, ¿no? Porque nos conocíamos algunos, otros no, muchos os conocisteis en ese ámbito. Yo creo que en los 5 jurados hubo realmente un clima de complicidad, una empatía, un diálogo intenso, no un afán de salirme con la mía, mi candidato o candidata, porque no fijamos una metodología adrede para que cada jurado tuviera su propia autonomía en la gestión desde ese ámbito, y para mí representó un verdadero lujo vital y académico. Eta Kutxa Fundazioa hori, como un aliado ciudadano. Niretzako, bueno, lo deseable es que quienes hoy resulten premiados, quienes habéis llegado al ámbito de este reconocimiento, no se puede acabar en este acto agradable, en una tarde preciosa. Tenemos que ser capaces de que esto trascienda de lo que eso representa, porque nos jugamos mucho. Afortunadamente, y termino, no somos un país con recursos naturales. Digo afortunadamente porque falta ver solo cómo están los que lo tienen. Tenemos recursos humanos y tenemos gizartea, tenemos nuestra sociedad. Con eso tenemos que construir y civilizar el futuro, y ese motor, si lo dominamos bien, no se gripará. No sé si será eléctrico, híbrido o qué será, pero seguro que nos permite llevar adelante y civilizar colectivamente el futuro. Besterik ez, eskerrik asko. Eskerrik asko, Ander. Bai. Mila esker, Juanjo, eskerrik asko. Basar gaitezen saltxan, ez? Nik uste pixka turduritxu gaudela denak, ez da, eta ez da gutxiagorako ere, ze norbaiten ibilbideari 15.000 euroko aitortza egitea, hori bultzada polita da. Ideia garatzeko, proiektua garatzeko. Kategoria eta irabazle bakoitza esango ditugu orain. Lehen kategoria, ekintzatzailea da. Ekintzatzaileak gara. Betidanik, nabigatzaileak,
armadoreak, enpresa buruak, kulturaren arloan, ikus dezagun zein diren finalista bakoitzak. Soy Gorka Lorenzo, tengo 25 años y soy nacido y residente de la ciudad de San Sebastián. Mi camino del emprendimiento empezó casi por casualidad. Un amigo empezó a estudiar Lane, me habló del emprendimiento, conocí de primera mano el ecosistema emprendedor vasco y decidí cambiarme de carrera. Y hubo un momento en el que se me cruzó por en medio la realidad virtual y fundamos Aglaya Events. Ahora somos Aglaya Virtual y virtualizamos todo tipo de actividades que las empresas puedan querer realizar en mundos virtuales. También colaboro con diferentes entidades y también colaboro con el Global Institute for Digital Competitiveness. Me considero un explorador de países, culturas, personas, incluso de mí mismo. Por eso decidí estudiar emprendimiento. Durante la carrera vi que otro tipo de empresa es posible, una empresa con un impacto más social. Me gusta pensar en Ecomodo como una forma de cambiar el mundo. Transformamos botellas de plástico en productos de diseño y funcionales. Podemos ayudar a las personas a que creen un mundo mejor. Soy Ariz García, emprendedor social y explorador. Kaixo, nire izena Irati da, Jolasoro ekimena sortu dut. Gradu amaierako lan batetik abiatutako proiektu bada. Bertan jolas eremuen diseinu eta aholkularitza arduratzen gara. Inspirazariak irabazi ezkero, Jolasoron inbertitzea pentsatzen du. Handitzeko, indarra emateko, gizarteari ezagutarazteko eta ahalik eta jolas eremu gehien, esanguratsu gehien sortzeko. Saria emango du Sandra Montes epaimaiko kideak. Sandra, mesedez aldezunean, hemen dauzkat 13 pertsona eta senide guztiak askatzala jaten nahi diela. Zaldeon guztioi. Errespetua, konpromisoa eta maitasuna dira bere oinarriak. Eta horrek balioa ematen die gure sariei. Pertsonengan, taldeengan, enpresen estatukoa eraldatzeko eta aldatzeko gaitasunetan sinesten duen ameslaria da. Hala ere, badaki ekitea ahalegin handia dela, eta hori lortzeko buru belarri lan egin behar dela. Nabarmendu behar da, enpresak sortzea errentagarrintasun ekonomikoaz haratago ikasteko eta hazkunde eta garapen pertsonalerako eredutzat hartzen duela. Eta honengatik guztiengatik ekintzailetza saria Aritz Gartzia Segurola. Jolín. Ostras, ez da erreixa olako sari bat jasotzea, eta egia esan ilusioa handia egiten duen sari bat jasotzea, eta oso indar asko ematen du baten ibilbidea jarraitzeko, ez? Zuek esan dezuen bezala, ekintzailetza da bide bat oso polita alde batetik, esperientzia asko bizitzen dituzu, jende pertsona asko ezagutzen dituzu, enpresa asko garatzen zea pertsonalki, baina aldi beren da zerbait oso gogorra. Burua uste asko, erresponsabilitate asko, diru asko dago jokuan, baina arazo handienetarikoa da, askotan ez dakizula, ez dakizu nondi jo, zer nahi dut egin, nora goazen enpresarekin, eta gau asko lorik egin gabe pasa ditugu ekintzaile bezala, ez. Eta, sari hau nik pertsonalki jasotzen dut, baina ni nintzen hemen egongo, nirekin bide hontan egon dien pertsona eta lankide guztiengatik. Hasteko nire familia eta nire hementzade den nire familiagatik, anaiak. Esaten nun bezala, ekintzailitza oso garra, baino etxea eiatu eta anaiekin, gurasokin edo neskakin komentatu ahal izatea, dituzun arazo guzti horiek
asko laguntzen dute hurrengo egunen indar berrituta joateko lanera, ez? Eta konpromezu hori aurrera eramateko, ez? Nire bi bazkideei, Adriana eta Davidei, proiektu hau martxan hasi ginela elkarrekin, 2019an jakin gabe oso ondo nola bukatuko zen edo nora joango ginen, egia esan taldekide oso onak izan ditut, oso apoiatua sentitu naiz une guztietan, eta bueno, rekonozimendu honi jasotze, baina nik uste irun lana dela enpresa hau aurrera atatzea, eta ezin detaztu, guri laguntzen diguten instituzioek, bai Bi Gipuzkoa, Eusko Jaurlaritza, Diputazioa, Fomento, San Sebastian, Deusto, Mondragon Unibertsitatea, atako nuke lista oso handi bat, lagundu diguten elkarte guztien izenen dijo sari hau, eta baita gure bezero, hornitzaile, eta gurekin mundu aldatzeko amets hau daukeun proiektu aurrera eramaten laguntzen diguzuen guztiei. Eta Kutxa Fundazioari mila esker. Kriston bultzada da, hau jasotzea, da sari bat oso berezie, ez da ona inun, eta ekintzaile bez. Gaur ospakizun honekin bat egin nahi dut, eta benetan zoriondu nahi zaituztet jarraitu zuen ibilbideagatik eta egindako ekarpenengatik. Zuen konpromisoak eta dedikazioak benetan liluratu gaituzte, eta etorkizun argitsuago baten sinistarazu gaituzue. Benetan inspiratzailea izan zarete, eta hauek ez diaitz potoloak bakarrik. Benetan epaimaietan ados gaude zuen hausnarketak eta determinazioak Euskal Herriko eta Gipuzkoako gizarte erronkekiko heldutasun maila altuena erakutsi dutela. Zorionak onaino heldu izanagatik eta segi horrela. Disfrutatu gaurko ekitaldia eta mantendu zuen konpromisoa zuen buruarekin, baita gizartearekin ere. Ikus dezakezuenez, bate baina gehiagok, arratsalde berezi hontan parte hartu nahi zuen guri honena opatzeko. Goazen, bigarren kategoriarekin. Ezagutzaren sustapena. Lehenago kultura aipatu dut, ez da niretzako gertukoa delako, zinema, dantza, musika, zientziak, humanitatea, sormena, primerako tresna dira edozein gizarte aldatzeko, aurrera egiteko, progresurako, hobetzeko. Egitea eta zabaltzea. Sortzea eta ezagutaraztea. Biak dira garrantzitsuak. Erreparatu honi, zuetako askok bideo bat bidali behartzen duten zuen ibilbidea labur biltzen, ezta? Zerbaitengatik izango da. Goazen ikustea gure finalistak. Mondragon Unibertsitatera joan nintzen ingenieritza biomedikoko gradua ikastera. Gradu horren azkenengo urtia Polonian itxeko aukera izan eban, eta gero Bartzelonara joan nintzen berrikuntzako master bat ikastera. Aukera aukin eban praktikaldi motz bat Biodonostia Osasun Ikerketa Institutuan itxeko. Gure helburu nagusietako bat da zientzia gerturatzea herritarrei eta zientzia eta herritarren arteko zati edo bretxa hori geroz eta txikixagoa itxia. Nire izena Mirenira eta Orbegozo da. Biokimikan sartu nintzen eta gradoa inun. Konturatu nintzen antzinako DNA izeneko arloa existitzen zala. Eta horrek batez zituen genetika eta historia edo arkeologia nire bihotzetik gertu zeudenak. Zenbait autorei idatzi nien, galdetzen haien laborategita joan ninteken praktikak itea. Erasmus beka bat lortu nun eta gero Global Training beka bat Kopenhaga etortzeko, bastante lan inun oso proiektu politetan, eta gaur egun nahi naiz doktoretza egiten. Ikertzailea naiz Deustuko Unibertsitatean eta Euskal Musika Popularrari buruzko doktoretza tesia amaitzear nago. Doktoretzaren bidea ez da beti erraza izan. Baina positibo mantentzen saiatu naiz. Izan ere tesiak, 300 kanta aztertu izanak, nire konposatzeko moduan ere eragina izan du. Ikertzailea izateaz gain, musikaria ere naiz. Eta eskuratu dudan ezagutza, gizarteratzen saiatzen ari naiz. Saria emango du Aneleku ona epaimaikideak. Bueno, arratsaldeon. Saridunaren ibilbidean bi balore nabarmendu dira. Jakin-mina eta integritatea. Jakintza eremu berritzaile eta ezoikoa aukeratzeagatik jakin-mina. Integritatea, arreta berezia jartzeagatik historiografia klasikoan ikusezin bihurtu diren pertsonengan.
ala nola emakumeak eta haurrak. Bestalde, iraganeko bizitzak ikertzeko orduan, kode etikoek duten garrantzia nabarmentzen da. Lurraldarekiko inplikazioa ere azpimarratzen da, zenbait testu zientifiko euskarara eta aurrentzako bioarkeologiari buruz liburu bat itzuliz besteak beste. Ezagutzaren sustapenaren saria beraz, Miren Iraeta Orbeko zorentza da. Eskerrik asko, jo hau ez nuen espero. Baina baizpare zerbait idatziet, eskerrak idatziet. Bueno, eman naiz nizkien mila esker epaimaikidei, Javier Aizpurua bideon ikusi deuna, Anelekuona eta Juanjo Alvarezi. Kurrikuluma eta aplikazioa irakurtzeko denbora pasatzeagatik. Eta mila esker sarik eta ekitaldi hau antolatzen egon zeaten Kutxa Fundazioko langile guztiri eta eskerrik asko bihotzez honea gerturatu zeaten lagunei apoioagatik. Guk ikerketa beti talde lanen itxe deu eta bideo batez eskerrak eman nahi nizkien oain arteko bide zientifikon lagundu jaten lankide guztiri. Eta, bueno, gure arloa ikerketa eta ezagutzaren edapenaren ingurukoa danez, konpartitu nahi nizuen nire ingurun behintzat ikerketan jende asko dagoela duen ezagutzarekiko pasioagatik, bokazioagatik, eta batzutan iruditzen zaigulako ikerketek ere gizarten inzidentzio bat eduki dezaketela, ez? Baina ikerketa hau guztia izateaz gain lana ere bada. Eta azken egunetan, EHU-tik albiste txarra bat etorri zaigu, izane ardura osoko irakasle ikertzaileen ordezkoei lanaldi partziala bakarrik eskainiko zaiela esan baitue. Honek esan nahi du, ikertzaile gaztei batez ere irakaskuntzagatik bakarrik ordainduko zaiela eta ikerketagatik ez dutelako orratuko. Hau da, ikerlari gazte hauek hilen 800 eurokin bakarrik bizi beharko due. Eta, bueno, aurren mikrofono bat dauketenez eta hau ez da askotan pasatzen, esan nahi nun, bai, ikerketa pasio zite deula, bai, bokaziagatik ite deula, baina ikerketa landuin bat ere badala. Eta landuin hoi itzuli beharko luke soldata eta baliabide duin batzutan ere bai. Eskerrik asko. Con un trabajo bien hecho, produce lógicamente un legítimo y gran orgullo, una gran satisfacción. Pero además, un premio logrado en una edad tan joven, tan temprana, es y debe ser un instrumento para hacer nuevas cosas, para desarrollar proyectos originales. Así pues, zorionak y aurrera. Pedro Etxenikeri Asturiar printzesaria eman ziotenean hau esan zuen. Sari hori etzela bere ibilbidearen gailurra baizik era tresna bat aurrera egiteko baizik. Gizarte batean elementu garrantzitsuri baldin badago hau kohesioa da. Justizia soziala, ze bidegabea den gizarte bat, ez da gizarte bat. Horregatik dira hain garrantzitsuak bizikidetza eta ongizate soziala. Oraingo kategoriak gizarte ekimena saritzen du, beraz goazen ikustea bideoak. Margenean bizi diren komunitateekin eta eskubide urraketak sentitzen dituzten eta pairatzen dituzten komunitate hoiekin lan egitea izan da beti nire helburua. Eta Gipuzkoako gizartea mugiaraztea, eragitea, argi dago hor dagoela aldaketaren giltza. Egia da aukera eduki dudala atzerrian lan egiteko. Perun, Atenasen, Lesbosen 2018an Irungo Harrera Sarea sortu genuen. Ez du zertan guk zerbait sufritu behar, ardura izateko besten sufrimenduaz. Mi vida ha estado marcada por la superación de obstáculos y la lucha por la justicia social. Desde los 10 hasta los 19 años viví en diferentes recursos residenciales de Guipúzcoa. Esto marcó un antes y un después en mi vida. Tuve la suerte de participar en la creación del programa Arrakasta. A partir de ahí me enfoqué en el ámbito académico de los jóvenes tutelados. Realicé mi trabajo de fin de grado sobre este tema y participé en diferentes jornadas de sensibilización sobre los retos educativos de esta población. Hace un año decidí adentrarme en el mundo de la investigación social. Desde mi experiencia quiero contribuir al cambio social y abogar por una sociedad más inclusiva y equitativa. Kaixo, ni Nerea naiz. Nere indarguneak lidergotza, konstantzia eta planifikazioa dira.
Arlo profesionalean berriz, unibertsitate garaian, Tibo lantaldea sortu genuen. Ikasketak amaituta, Fundación Emplean hainbat proiektutako koordinatzailea naiz. Proiektu berritzaile guztiak beti sarean landu ditugu. Egiten dugun oro, ale txiki badela ulertuz, banakako lidergotza batetik abiatu behar dugu. Denon indarrak batu eta komunitatera ekarpen handiak egin daitezkela sinisten dudalako. Saria emango du Felix Arrieta epaimaikiak. Felix, mesedez. Arratsaldeon guztioi. Erreferente sozial gazteak behar ditugu. Indartsuak eta lidergo profila dutenak. Lidergo horizontala, komunikatiboa, bitartekotzan oinarritua, ekintzatik eta diskurtsotik gauzatuko dena. Bere erresilentzia, energia, aztertzeko gaitasuna eta errealitatearen ezagutza sistemikoa direla eta berezia da pertsona saritua. Gainera, errefuxiatu komunitateari eragiten dioten arazoak ezagutarazteko komunikazio gaitasun bikaina dauka. Eta transmititzen dituen elkartasun eta empatia balioen funtsa dira irabazlearen doaiak. Gizarte ekimena saria beraz, Malen Garmendia Gomezentzat. Emozionatu ingo naiz, baina saiatuko naiz. Bueno, mila esker lehenengo Kutxa Fundazioari espazio hau emateagatik eta batez ere askotan kostatzen zaigun arnasgune hauek hartzeagatik, ez? Egia da, nik duela 2 aste istripu bat eduki dudala eta sorte txarra tokatu zaidala. Eta hemendik egia da, bide berri bat hasiko dudala, berreskuratzeko, indar berritzeko eta batez ere lanarekin jarraitzeko. Azken finen, nik uste gu guztiok daukagula hemen ardura oso garrantzitsua gizarte honi buelta emateko eta lanean jarraitzeko, konpromiso hartzeko, ze azken finean gutako banako bakoitzak ardura bat dauka, ez? Gurpilak aurrera egiteko eta gizarte hau beste ikuspuntu batetik ikusteko. Orduan, mila esker epaimaiari ere, egia da plazer bat izan zela zuekin hitz egiteko eta orduak egongo nintzatekela zuekin konpartitzen eta eraikitzen eta deseraikitzen. Eta nolabait istripu honek ere aukera eman dit Gipuzkoara bueltatzeko eta hemendik ere beste era batera lan egiteko, nolabait. Orduan, mila esker guztioi. Por vuestro empeño y esfuerzo en querer contribuir con pasión a mejorar y a cambiar la sociedad guipuzcoana a través de la investigación cultural o científica. Es muy importante que los jóvenes miréis el trabajo de generaciones anteriores con ilusión y despertar pasiones y talentos tan necesarios para un futuro más ecológico y justo. Aprovechad este momento tan importante para vosotros tras haber logrado estos premios que otorga Kutxa Fundazioa a vuestro talento. Zorionak. Cristina Iglesiasek elkarrizketa batean zioen, lan txukuna egitea zela irtenbide bakarra. Gauza onak, eta gainea muga urruti jartzea. Sektoreren baktean bikaintasuna behar baldin bada, sektore hau hezkuntza da. Bikaintasuna eta ekitatea, etorkizuna jokoan dagota, etorkizuna berriro ere. Berrikuntzan ezi behar duguta hori egiteko, hezkuntza bera berritu beharra dago. Horretan dabiltza hurrengo kategoriakoak. Ikus dezagun bideoa. Kaixo, ni nere babeltzun egin naiz, hokei eskolako fundatzailea. Duela 20 urte hasi nintzen hokeiarekin ikastolan, txikitatik, eta emakume erreferenterik ez izatea falta bota izan dut. Horregatik ikusi genuen aukera hokei eskola berri bat sortzeko. 2 puntu finkotan babestu ginen, talentua eta gertutasuna eta konfiantza. Entrenatzaileak pentsatu genuen lehen taldeko jokalariak izan behar zirela. Tras finalizar el grado en comunicación y el título en innovación y emprendimiento, realicé el máster dual en emprendimiento en acción.
En el contexto del máster desarrollé el proyecto de intraemprendimiento de creación de la Escuela para la Facilitación Dual. Es una nueva forma de aprender en la que el estudiante aprende de forma simultánea e integrada en la universidad y en la empresa. Hace 4 años esta escuela era simplemente una idea. Hemos acercado el talento a las empresas y hemos transformado a las personas que transformarán Guipúzcoa y terminarán por transformar el mundo. Blanca Zaragota, epaimaikidea mesedez, igo estenatokira. Bueno. Aurrekoak. Gure urrengo sariduna bera da berez Inspira Gazteak sariak aurkezten duen proiektua. Bere izenean, estrategia propioan, bere bizipenean, nerabezarotik bere bizitza ibilbidea idazten du. Kirolaren bidez, bizikidetza ona izateko balioak transmititzeko gaitasuna dauka. Zer baino indartsuagoa, are gehiago nerabezaroan, miresten duzun eta hein handia batean izan nahiko zenukeen, hori astean biegunean zure entrenatzailea izatea. Ametsa eta ispilua, jolas magikoa. Hezkuntza berrikuntza saria, Nerea Belzunegi Garate, zorionak. Bueno, lehenik eta behin eskerrik asko Kutxa Fundazioari, sari hauek prestatzeagatik eta gazteoi ilusioa pizteagatik, baita ere epaimahai guztiei. Azkenean lan hau hartu ez zute baita ere guztion lanak ikusteko eta begiratzeko, baita ere familiari beti hor daudelako, eta azkenean sari hau ere ez da bakarrik nerea, eskola formatzen dugun entrenatzaile guztion lehen taldeko kirolariak eta erreferente izan diren hezkuntza horretako ibilbide guztiko kandidatuak ere dira sari hau jasotzeko. Eta, hau hasi besterik ez da egin, eneko badaki oraintxe bertan estrenatu dugu lehenengo zelai municipala jokeikoa Donostian eta Gipuzkoan, eta, jun pentsatzen nun jarriko duzun urrengoa. Mila esker guztioi eta oso pozik hartzen dut sari hau. Eskerrik asko. Es muy motivador ver vuestra creatividad y vuestro esfuerzo para, apoyándose en la ciencia y en la cultura, contribuir a una sociedad mejor. Aprovechad esta oportunidad única, confiad siempre en vuestro trabajo y no tengáis miedo a cometer esos fracasos positivos, porque aprender de ellos es fundamental para alcanzar logros mayores. Zorionak, disfrutad de esta celebración de vuestro premio y continuad siempre con la misma motivación. Sara, aditua da orain hidrogeno berde izenez ezagutzen dugun arloan, ekoizpenean, baina baita guretzako eskuragarri bihurtzen. Eraldaketa energikoa, ekonomia zirkularra, kontsumo arduratsua, hau da tokatu zaigun errealitatea bizitza ez da, baina aldatzea ere bai. Horretan dabiltza besteak beste gure hurrengo finalistak. Beraz, jar dezagun bideoa. Balerdi mendiaren altzoan jaiotako proiektua da hau. Matxinek duela 4 urte hasi zuen ibilbide hau erle beltzaren bizitza ezagutzeko asmoz. Erlearen jakintzak eta existentziak ekartzen dituen onurak animatu ditu mundu sakon honetan. Kultura, gastronomia, paisaia, kosmetika edo osasungintzan aurki daiteke erle zaintza. Hiruren artean, erle beltza, Inazio eta Matxinen artean, elkar lagunduz eguneroko lanari zentzua eman nahian dabiltza balerdipean. Mi nombre es Leticia Sánchez Manzano. Primero estudié Administración, después estudié Gestión de Ventas y Espacios Comerciales. Estuve de prácticas extracurriculares en la Agencia de Desarrollo de Babarrena y ahí fue mi primer contacto con la innovación, con el emprendimiento. Y después estuve en la Universidad de Mondragón, en Oñati. Ahí conocí muchas empresas, el tejido industrial. Mis 2 mayores retos han sido LEIN, Liderazgo de Aprendizaje e Innovación. He aprendido a que hay que desaprender para volver a aprender y otras muchas cosas que si coincidimos, pues ya os contaré.
Itziber Zarobek painaiko kidea mesedez. Bueno. Planetaren zaintza ez da denboran zehar neurtu behar, baizik eta eguneroko lana izan behar du. Erlea orduei begira bizi ez den bezala, eremu guztiak polinizatzeko bizitza proiektu batean baizik. Esaldi honek ondo laburtzen du sari honen irabazlearen bizi filosofia ez ezik naturarekiko duen konpromisoa. Erlebeltza babesteko proiektuaren bidez, Euskal Herriko ondare naturala, hau da gure ekosistemak eta biodibertsitatea zaintzeko duen inplikazioarengatik eta bere ametsa egunerokotasunean gauzatzeagatik, ingurumen ekimena sarearen irabazlea da Matin Jauregi Etxeberria. Bueno, eskerrik asko lehenengo Kutxa Fundazioi, holako sariketa antolatzeatik. Azkenean gutzako piston suertea, batez ere saridunentzat. Gure proiektu gaurrea juteko, azken diru kantia politia eta lagunduko digulako. Eta hasieran dauen nahi, sortzen lagunduko digulako. Eta gero eskerrak eman nahiko nizkioke, batez ere etxekoi, lanaldi luze hauenatan nekauta jatzeganen hortxe arelako. Eta gero, Inaxioi, hor dago zegin dundo, baina. Horre batelako egunero nekin lanen, nekauta jatzeganen hor dago, eta beha gutzalako posible izango, eta segin nahi egotan, erlezaren profesionala izan nahi eta nik uste behar dan profesio dela, así que, hoxo, eskerrik asko nahi. Eskerrik asko. Zeharratxalde polita, ez da zorionena da noi, ez dakit olako gazteekin, nahi esperantza ematit etorkizunak egia esan. Ez zaitezte bain dijun, ze gehiago dago. Hau esatezuten superraton, marrazki biziunek. Igual, asko etzinaten bain di jaio, eta egia esan nire. Dena dauzkago referentzi bezala marrazki bizidunak, ez da? Nork ez du imaginatu ze izango litzatekeen itxasazpian bizitzea piñaburu batean, ez? Quien vive en la piña, debajo del mar. Diotenez, nerabezaroan erreferentziak behar ditugu. Nahi dugun pertsona eraikitzen joateko. Gerora ere bai, baina nerabezaroan erabakigarria da. Irakasle bat izan daiteke, pelikula bateko protagonista edo liburu batekoa, edo marrazki bizidun bat. Gure hurrengo protagonista dio, txiki-txikitatik bere referentzia Sailor Mercury izan zala. Goatz ezaten eska lotxati hura, ikasketak maite zituenak, superheroia zala, eta ie urdina zeukala. Mangatik animara, handik bideo-jokutara, bideo-jutatik ordenagailutara, eta handik internetera, eta gero inglesa ikastea. Lehen bilaketa hartan topatu zuen materialaz blai egiteko. Eta han topatutakoa, ezin ziteken bestela izan, Sailor Moon izan zen. Baina gure protagonistak ez zuen nahikoa sarean zegoenarekin. Eta ideia zipitzi jakin gabe, webgune bat sortu zuen bere superheroiaren omenez. Gaur egun komunitate izendatuko genuke. HTML-etik ingenieritza informatikora eta handik ikasgelan neska gutxi zeudela jabetzera. Haiek agian ez zuten beraien Sailor Moona aurkitu, ezta? Gure protagonistak, Manuela Belosorekin egin zuen topo, hauetzen japoniarra, ez zeukan hile urdinik, baina bai zan superheroia bere arloan. Storytellingaren munduan mentore izeneko pertsonaia hau izango zen. Eta hark ekindako bideari jarraitzeko, behar zuen indarra eta konbentzimentua eman zizkion. Bide hori divulgazioa da, ezagutza. Eta adimen emozional deituriko hori aplikatzea. Bere pasio handia sakontzen, garatzen jarraitzeko, batez ere guri gero asaltzeko. Adimen hau, adimen artifiziala baita. Eta horri buruz hitz egingo digu gure hurrengo protagonistak, eta bai, nola ez, ile urdina, ile morea, du. Nerea Luis, mesedez. Gracias. Hola a todos, todas, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, gracias por invitarme, por este privilegio de estar aquí y de haber escuchado todas estas historias magníficas de unos jóvenes que la verdad que tenéis unas carreras súper prometedoras.
Quería felicitar tanto a finalistas, obviamente, como ganadores, ¿no? Ganadoras de estos premios y aprovechar un poco mi discurso, mi intervención para pues, contaros, no sé si decir consejos, porque igual es algo muy osado, pero desde luego contaros pues, a lo largo de mi carrera profesional, ¿no? En el momento en el que me encuentro, qué cosas he hecho que me han ayudado, ¿no? a quizá tener más voz, más presencia y sobre todo cómo podéis aprovechar algunas oportunidades, ¿no? Aunque ya os han dicho alguna cosilla, ¿no? en esta introducción, quizá todo se resume, ¿no? Se podrá resumir en Cuando los robots me pidieron ayuda. Es un título así como muy catchy, muy pegadizo, pero tiene historia, ¿no? Cuando yo empiezo a estudiar ingeniería informática, que fue con lo que yo empecé, ¿vale? No empecé por ser fan de Bill Gates o porque tuviese muchísimos ordenadores en casa y los hubiese montado yo ni nada de eso, sino que efectivamente muchas veces los inicios son diferentes, ¿no? Y aquí hemos escuchado muchas historias. La mía empezó a través del dibujo y la verdad es que cuando lo estás haciendo, ¿no? De forma orgánica, que te sale sin más, no te das cuenta, pero luego cuando echas la vista atrás y ves tus últimos 10, 20 años, ¿no? ¿Dónde empezaste? ¿Dónde empezó todo? Para mí creo que empezó aquí. Y pongo como ejemplo esto, más allá de contarlo como una anécdota, porque es verdad que a veces nos pasan cosas, ¿no? y hacen que tomemos decisiones que luego tienen mucho impacto en nuestra carrera futura. Para mí el dibujo, en este caso el querer aprender a dibujar manga en el momento en el que yo lo estaba haciendo de más pequeña, me llevó a querer informarme sobre el dibujo digital, porque había un montón de técnicas que yo quería aprender, había muy poca información en kioscos, librerías, etc. Y entonces para mí cuando llegó Internet a mis manos, ¿no? Esa sensación de buscar en Google, que era una cosa como maravillosa al principio, pues te abre un mundo de posibilidades que claramente no estaban antes al alcance, al menos de mi mano, ¿no? Y ahí es donde empieza todo, es decir, gracias a que yo empiezo a trabajar, ¿no? con Internet o casi a jugar, porque era realmente casi un hobby, empiezo a ver cómo la gente comparte cosas en Internet, cómo la gente crea sus páginas web, ¿no? Que ahora es tan común, pero hace unos años, ¿no? Cuando yo empecé con 10 años, 11 años, 12 años, no lo era tanto, ¿no? Y tenía esa curiosidad, ¿no? Como la habéis tenido todos y todas en cada uno de vuestros proyectos, para ver cómo empiezas a crear tú algo, ¿no? Y yo quería también contar a la gente pues, en Internet, crear mi página web y saber cómo se hacía eso. Y realmente detrás de eso está la programación, ¿no? Y así fue como empezó mi andadura en todo este mundillo de la informática. Os decía que combiné el poder de Internet, ¿no? La programación, el dibujo manga y luego es el ponerle el nombre a las cosas, ¿no? Y alguien te tiene que enseñar eso. Y ahí afortunadamente está la formación, ¿no? Toda esa formación que recibimos y que muchas veces de nuevo no nos damos cuenta al principio, pero luego nos marca sin duda, ¿no? Para mí la formación, sobre todo, que me marcó muchísimo, empieza en el momento en el que yo conozco que me puedo dedicar a la programación y que eso tiene un nombre y es ingeniería informática. Yo decidí estudiar esa carrera y luego hice un máster y un doctorado que me llevó a trabajar en inteligencia artificial. Pero para mí el cambio fue uno de mis primeros proyectos, ¿no? Sobre todo el proyecto fin de carrera o proyecto fin de grado ahora, fue alrededor de la robótica. Yo tenía mucha curiosidad por entender cómo la programación podía utilizarse para que las máquinas aprendan, que era algo que me parecía súper futurista, pero además súper interesante, porque si ya la programación de por sí te da independencia y te permite crear, pues imagínate si encima se lo añades a un cuerpo físico, ¿no? Este trabajo yo lo hice, recuerdo, en 2013, me costó muchísimo trabajo porque al final tenías que combinar temas de visión, ¿no? Movimiento del robot, y luego te das cuenta de que nada es tan fácil como parece cuando lo pones todo junto. Pero sí que sembré una semilla de jolín, igual esto es a lo que me quiero dedicar, ¿no? Y entonces empecé a interesarme y descubrí que había dos cosas importantes, ¿no? Por un lado es a lo que te quieres dedicar profesionalmente, que en este caso era la inteligencia artificial, yo lo tenía bastante claro. Tienes que entender también el momento en el que se encuentra todo. 2013, han pasado 10 años, 2023, ha habido un avance brutal en estos 10 años. Pero también hay otra cosa que sucede y que es muy importante, que es el cómo lo cuentas, ¿no? Y el cómo lo cuentas, yo sobre todo lo aprendí, el impacto que tiene el saber contar a lo que te dedicas, ¿no? Y al saber transmitirlo. Muchos lo habéis hecho hoy aquí en vuestros vídeos.
tiene que ver con esa divulgación también de los conceptos que no todo el mundo los entiende a nivel técnico, ¿no? Y en ese sentido, pues yo hice un montón de iniciativas alrededor de la divulgación tecnológica, ¿vale? A ver si puedo pasar, no sé si soy yo o se ha quedado esto, si podéis mirar ahí en el... Epa, ¿ahora? Le he dado mucho para adelante ahora de golpe. Segundo. Ahí está. Vale. Os hablaba de la divulgación y de todos los, digamos, las iniciativas que puedes tener, que puedes llevar a cabo desde tu perspectiva local, ¿no? Como estáis haciendo vosotros, y luego llevarlo a global un poquito más adelante. Esto creo que ahora. Y para mí fue un momento en el que yo también me pregunté quién más hay ahí fuera, ¿no? En el momento en el que yo empiezo a interesarme por, oye, igual monto algún tipo de evento de divulgación, hacemos algo en la universidad, me empiezo a preguntar también quiénes son mis referentes. Y cuando trabajas, por ejemplo, en tecnología, pues a veces una cosa muy evidente es que todavía hay pocas mujeres trabajando en esta industria, ¿no? Sobre todo tecnológica. Y muchas veces pues te preguntas, simplemente llega un momento y te preguntas, oye, ¿por qué será esto, no? Ahora se habla mucho, pero es verdad que hace 10 años y hace 7 no se hablaba tanto, ¿no? Y a mí hubo 2 historias que me cambiaron bastante la forma de ver las cosas. No voy a entrar aquí en el detalle, pero sí que os voy a dar el nombre de las 2. Una es Isis Sanchalí y otra es Sue Black, y las 2 tienen unas historias en las que la tecnología les ayudó también a cambiar la forma en la que ellas veían el mundo, el impacto que podían hacer, pero también lo utilizaron como reivindicación, ¿no? y de alguna forma como liberación hacia un futuro pues, mucho más próspero en sus carreras. Y esto lo conocí por las redes sociales. Para mí las redes sociales creo que es otro ingrediente que de nuevo nos permite divulgar, nos permite reivindicar y que el mensaje llegue a más sitios, ¿no? Cuando seguimos, a ver si le podéis, ahí. Cuando seguí avanzando en mi carrera, ya en el doctorado, ¿vale? Cuando yo ya empiezo un poco a sentar las bases de lo que quiero ser, ¿no? Es una cosa también muy complicada de definir, parece al principio. Tengo la oportunidad de trabajar con Manuela Veloso y claro, como os decía que hay pocas referentes, pues imaginaros si dais con una referente que además lleva un grupo de investigación pues súper reputado, ¿no? Mundialmente en el mundo de la robótica, y no solo eso, sino que también pues, es de origen portugués, tenía sus raíces por aquí muy cerca, se va a América, ¿no? A finales de los 80, en un momento en el que pues, está creciendo todo a nivel tecnológico y se tiene que abrir hueco, ¿no? Y tener esas historias cerca también te hace ver cómo se ha avanzado y cómo pues, mujeres en las que te puedes inspirar, ¿no? Pues se han abierto camino. Y ella me enseñó una cosa muy, muy importante, que es el cómo muchas veces pues queremos como lo mejor de lo mejor, ¿no? Pero hacer un robot, por ejemplo, puede ser muy caro. Y ella tenía un concepto de, oye, vamos a intentar hacer robots que colaboren con los humanos. O sea, ni que el robot sea tan perfecto, pero que aprenda a pedir ayuda al humano cuando no sepa hacer algo, ¿no? Y estuvimos trabajando alrededor de esa investigación, que a mí me ayudó muchísimo a replantearme pues ese impacto, como os digo, que puede tener la inteligencia artificial, ¿no? Y desde ese momento yo también he creído mucho en esa colaboración humano-máquina, ¿vale? O humano-algoritmo, y no tanto en esa sustitución o en querer cómo alcanzar pues, una inteligencia artificial perfecta, ¿no? O el robot perfecto. Creo que también son valores que no sé, que son diferentes, ¿no? y discursos que no siempre escuchas por ahí. Y luego tuve oportunidades de conocer mujeres que también te cambian la forma de ver las cosas, ¿no? Y aquí se ha hablado mucho de emprendimiento y de innovación y del impacto social, ¿no? Muchos habéis traído proyectos que tienen que ver mucho con ese impacto social y yo tuve la suerte de en Estados Unidos, en esa época que estuve allí, conocí a Luz Reyo, tiene un proyecto que se llama Change Dyslexia, lleva muchos años trabajando en esto. Y también pues, es una forma en la que yo aprendí en cómo la propia tecnología te puede ayudar pues, a que tú ayudes a un montón de niños que han pasado por lo mismo que tú antes, pero también pues, tratar digamos, de ayudarles en el sentido de que sea pues, ese proceso de aprendizaje en los primeros años mucho más liviano, ¿no? Y con todo esto, pues te vas construyendo tu historia, ¿no? Tu discurso, y vas viendo cómo puedo conectar, cómo puedo aprovecharme también de esta red. En mi caso,
era muy importante pues esa red de mujeres, de historias que yo iba construyendo. Y si vamos más adelante, a ver, ahí está, tenemos también pues, otras historias, como os digo, que ya empiezan a mezclar, pues, en este caso la robótica aplicada a ese impacto social en los niños con problemas de movilidad. No sé si conocéis el proyecto de Elena García Armada, pero os invito a que lo googleéis y de nuevo lo conozcáis, porque además son de aquí, ¿no? Y muchas veces pensamos que todo sucede allí, al otro lado del charco, pero en este caso son historias que suceden aquí, ¿no? Como muchas de las que habéis presentado vosotros hoy. Y al final, bueno, pues yo lo que he intentado sobre todo en mi carrera, ¿no? No sé si podemos darle para adelante, ahí, es entender sobre todo hacia dónde vamos y el por qué pasan las cosas, ¿no? Creo que hay un punto muy interesante también que os tenéis que preguntar a veces, que es el en qué momento pues de repente cambian, ¿no? Hay cambios de tendencia y demás. A mí esto me viene mucho también por la inteligencia artificial, ese análisis de los datos, pero de nuevo yo me estaba preguntando, jolín, ¿por qué cuando conozco a tantas referentes mujeres, por ejemplo, por qué no hay más? Si tienen unas historias, ¿no? Hay unas carreras impresionantes y bueno, empiezas a aprender pues que a veces bueno, la propia sociedad y el cómo aprendemos, ¿no? Y el cómo los discursos se van perpetuando estereotipos. Y eso tiene también un impacto luego en los datos y en cómo la inteligencia artificial se comporta, ¿no? Pues si eres hombre, mujer, etc. Y es siempre como una variante que yo he intentado pues, llevar conmigo, ¿no? Ese impacto social, ese análisis de cómo la tecnología puede impactar a las personas. Lo he intentado llevar siempre en todo momento en mi carrera y sobre todo de una forma responsable, ¿no? Para mí fue como la gráfica que me levantó así como todas las sospechas. Y luego, como os digo, alrededor de la divulgación y de un par de eventos, iniciativas que monté, pues llegaron los primeros reconocimientos, ¿no? Y cuando llegan los primeros reconocimientos, bueno, pues tuve la suerte de que Google me premió con el Women Techmaker Scholarship, que es un premio que da bueno, por regiones Europa, África, Oriente Medio. Y claro, verte en una sala, como os decía, yo había conocido, ¿no? Algunas figuras, pero verte en una sala con mujeres de tu edad que son brillantes en todos los sentidos y que todas habíamos hecho algo, ¿no? en nuestra comunidad cercana, en mi caso en la universidad, pero también ellas tenían unas historias bueno, espectaculares, pues es algo que de repente te da como una validación, ¿no? Y la gente te lo dice, jolín, cuando te empiezan a dar premios, como el que se anda hoy, de repente tienes una validación detrás y seguramente eso también hace que tu currículum vaya luciendo y te vayan pues, llamando también de más cosas o te digan, oye, también pues, existe este otro premio. O sea, hay un camino ahí también en cuanto a cómo este tipo de situaciones al final te sirven para construir cada vez más rápido el hacia dónde quieres ir, ¿no? Y yo la verdad que no pensaba que fuese algo que me fuese a cambiar tanto, pero es verdad que cuando dices que te ha dado un premio Google, pues funciona, ¿no? Está bastante bien. Y luego, pues como os digo, yo seguí como andando en qué estaba pasando esto de la mujer tecnología, donde podía encontrar bueno, más inspiración y encontré la Grace Hopper Conference. No sé si la conocéis, pero también os invito a googlearla. Y yo nunca me había visto en un estadio, estábamos en el estadio de la NBA de los Houston Rockets, os podéis imaginar lo grande que era eso, y estaba lleno de mujeres que se dedicaban al mundo de la tecnología. O sea, para mí eso era una cosa que me volaba la cabeza, éramos muchísimas y es una conferencia que organizan anualmente, ha llegado a las 20.000 asistentes de forma anual. Entonces, cuando ves esto, es cuando empiezas a decir, jolín, pues igual no es cuestión de yo adaptarme al entorno, sino de que el entorno también nos vaya dejando más espacio y de crear nuevos espacios donde nosotras pues, tengamos más voz y tengamos también mayor camino, ¿no? Ya os digo, pongo la foto porque me impactó muchísimo, pero sobre todo detrás de la Grace Hopper Conference recuerdo que reivindicaban mucho esta frase que para mí creo que también es uno de los consejos que os podéis llevar hoy, ¿no? Y yo le he aplicado mucho, al menos en estos últimos 5 años, que es esta frase que se le atribuye a ella, donde se dice que la peor frase o la frase más peligrosa, ¿no? En cualquier idioma es "We've always done it this way", siempre lo hemos hecho de esta forma. Y a veces las cosas, para que cambien o para que mejoren, se tienen que hacer de forma distinta y es así, ¿no? Y hasta ahora te han contado una historia, pero a través de esos cambios que vais haciendo y de esa
de ese emprendimiento, ¿no? Pues de repente vas ahí como piedrita a piedrita dando pasitos y empiezas a cambiar, empiezas a cambiar vidas o empiezas a cambiar tu entorno local y eso luego tiene cierta repercusión. Y yo creo que es una de las cosas, no sé, como de estas frases que se te quedan ahí como en la cabeza y que sin duda te marcan. Si seguimos adelante, hay un momento en el que, como os digo, yo aprendí empecé como a meterme mucho en la cabeza cómo creamos esos nuevos espacios, ¿no? Donde haya más voces, donde la historia de la tecnología sea distinta, que no sea la de hombres en traje montando empresas, sino que haya pues, otro tipo de colores también. Y fue cuando, bueno, pues a lo largo de, como os digo, de mi etapa universitaria montamos TechFest, que de hecho fue este evento el primero que me trajo aquí hace ya unos años a la Fundación Kutxa. Y TechFest, bueno, os pongo las dos fotos para que veáis la diferencia. Esta es de febrero de 2023, esta es de la edición de 2019, luego llegó la pandemia, volvimos a hacer una en 2023, este año, este marzo. Pero el ver cómo una iniciativa puede crecer, ¿no? A lo largo de la divulgación, yo veía que faltaba muchísima divulgación tecnológica, en el sentido de que hay gente que tiene miedo un poco a la tecnología, otros que ven que avanza muy rápido, otros que dicen igual esto no es para mí, pero cuando juntas a la gente a hablar en un entorno, digamos, seguro, donde todo el mundo tiene que esforzarse por hablar el idioma de todos, ¿no? Y no hablar con tecnicismos, la gente se empieza a escuchar y se empieza a entender y se empiezan a amplificar esas historias, ¿no? Y yo creo que fue la magia, en este caso, que hizo que TechFest, sobre todo, contase historias sobre innovación tecnológica, pero también que contase pues, con esa diversidad de perfiles y esos mensajes potentes que detrás seguían llevando esa innovación social y también ese impacto y esa preocupación por la tecnología pues, utilizada de forma responsable, ¿no? Creo que es muy interesante, sobre todo cuando escuchas historias de proyectos, empresas, emprendedores de aquí, como os digo, en España, donde de repente pues, han aplicado la tecnología de una forma que tú, no sé, ni siquiera se te hubiera ocurrido, ¿no? Cuando sigues haciendo cosas de estas, aquí hay otro ejemplo con el Women Tech Makers de Madrid, ha habido muchos alrededor de todo el mundo. Como os digo, conoces otras historias, ¿no? Y podemos seguir para adelante. Pero para mí había un punto que es el cómo inspiras también a los más pequeños, ¿no? Como os decía, siempre mi carrera, aparte de la inteligencia artificial, ha estado muy ligada a la reivindicación del papel de la mujer, ¿no? en la tecnología. Y en el momento en el que descubrí, por ejemplo, Technovation, pues la verdad que fue una actividad muy bonita de llevar y sobre todo de ver en primera persona, ¿no? Esto es un concurso, lo resumo muy rápido, pero es un concurso donde se montan equipos de chicas que están en plena adolescencia, más o menos, y tienen una mentora o un mentor y lo que tienen que hacer es durante unos meses pues una aplicación que tenga un carácter, digamos, innovador, pero siempre pensando en ese impacto social que pueda tener en su entorno, ¿vale? Más cercano. Pues podemos pensar como temas como los que hemos visto hoy, ¿vale? De ese estilo. Y luego los presentan, hacen una especie de feria y hay un jurado y también pues, hay como unas fases y pasan a la final. Cuando te dicen jolín, a la chica no le gusta la tecnología o parece que esto no engancha y demás, pero de nuevo cuando ves un salón de actos de 2000 personas lleno de chicas que están deseando contar su proyecto que han hecho durante meses, pues claro, es un discurso que claramente dices, jolín, aquí está empezando algo a cambiar, ¿no? Pero hay que ir a veces a estas edades a que también pues, escuchen historias diferentes para que en el momento en el que tengan capacidad de decisión puedan tomar un camino distinto, ¿no? y puedan decidir, por ejemplo, ser ingenieras, igual que podían decidir ser cualquier otra cosa. Os hablaba de la divulgación. Creo que uno de mis últimos consejos hoy es el cómo podéis amplificar vuestro mensaje. Creo que la divulgación es muy importante, al igual que seguir contando vuestro proyecto. Muchas veces la divulgación acerca a la gente, ¿no? A la gente que no está familiarizada con vuestro entorno, vuestra tecnología, vuestra idea, el cómo podemos hacer las cosas, y en mi caso me ha ayudado mucho a hablar de inteligencia artificial con ese enfoque en las personas, ¿no? Cuando yo he hablado de inteligencia artificial, como os digo, nunca hablo desde la perfección, hablo de que la inteligencia artificial también falla y estamos trabajando en ello para que funcione mejor, pero hay que contar también esto de una forma humana, ¿no? Y saber también que la tecnología está ahí para potenciar y para acercar y para facilitarnos la vida, pero también necesita de nuestra ayuda, como os decía al principio de la charla,
para que cada vez podamos hacerla mejor y funcione mejor también de cara a nosotros, ¿no? Y aquí hay varios ejemplos, bueno, que estuve trabajando hace ya unos años, sobre todo en redes sociales, para que la gente, bueno, pues también viese cómo, desde el punto de vista de la inteligencia artificial, no es que haya un Google o un Microsoft que hace las cosas mal, sino que detrás siempre hay personas que luego pues también tienen esa presión, ¿no?, de ir arreglando las cosas y de ir también viendo cómo podemos pues, mejorar ese acierto, los algoritmos. Y sé que es un tema además que se ha hablado muchísimo en estos últimos años por ese boom que ha habido de la inteligencia artificial, pero desde luego que involucréis ese concepto de responsable, ¿no?, en todo lo que hagáis y tengáis en cuenta, bueno, pues, que con esa conciencia también podéis llegar a quizá más lejos, más lento, pero seguro que más lejos. Monté mi página web y esto es una tontería, pero en realidad es lo que te expone al mundo, ¿no? Yo había hecho muchas ponencias aquí y allá, había hecho este evento tecnológico que os he dicho, me dedicaba profesionalmente a la inteligencia artificial, como os dije, yo hice mi doctorado, luego pasé al mundo de la empresa en 2019, pero sin duda, como os decía, cuando buscan tu nombre, hay un momento en el que dices a quién eres, ¿no?, a qué te dedicas. Y a mí me dio por recopilar todo lo que llevaba haciendo durante años y, jolín, pues había bastante material, ¿no? Y eso también ha hecho que intente profesionalizar pues, todo lo que hago, ¿no? Creo que ese es un paso que seguramente empezaréis a dar todos en cuanto os podáis pues, financiar el proyecto, empezar a hacer de alguna forma pues, más grande esas ideas, esas iniciativas que habéis presentado hoy. Pero sin duda no infravaloréis el poder de Internet, como os decía, tanto a nivel de página web, el material que tengáis, como a nivel de redes sociales, ahí es donde os va a escuchar la mayoría de la gente y es donde vais a tener seguramente más presencia, ¿no? Y por último, hay un par de cosas que quería decir, que es el aprender a escuchar y también el expandir tus círculos, ¿no? Salir un poco de esos núcleos donde empezamos a trabajar. Yo empecé, como decía, en el lado técnico. Yo me considero técnica, realmente soy ingeniera. Tengo una mente pues, muy, digamos, cuadriculada en ese sentido, soy muy analítica. Encontré muy rápido ese poder de la divulgación, como os decía, y esa capacidad de que llegue tu mensaje, ¿no?, y que la gente te entienda y que te digan, jolín, pues ahora que me lo has contado así ya no tengo tanto miedo a la inteligencia artificial, ¿no?, por ejemplo, que es algo muy bonito. Pero también tienes que llegar a otros foros a veces para que tu mensaje siga llegando. En mi caso fue hablar, por ejemplo, con periodistas o hablar en una iniciativa en la que participé alrededor de llevar la ciencia al Congreso, en el sentido de que se utilice la evidencia científica e informes que pueden redactar investigadores especializados en divulgación para que cualquier persona que forme parte del Congreso, pues, por ejemplo, pueda entender estos conceptos tan marcianos a veces pues, como computación cuántica o inteligencia artificial, ¿no? Y cuando empiezas a hablar con otra gente que viene de otros mundos, te das cuenta también de esas necesidades que hay. Y hay muchas veces que te piensas que, bueno, que tú lo ves todo muy fácil, pero luego de repente alguien te dice, pues yo no conocía que esto existía, ¿no? O pues esto se puede usar, o cuánto tiempo lleva hacer esto, ¿no? Y es un poco una cura de humildad. Entonces, creo que también es un buen consejo, si no lo habéis hecho ya, que seguro que muchos ya lo habéis hecho, intentad hablar de vuestras iniciativas y vuestros proyectos con gente fuera totalmente de vuestros círculos y seguramente nos dejaréis sorprender y hablaréis cada vez mejor para, sobre todo, pues eso, que ese discurso vuestro se os escuche, ¿no? Por último, creo que hay una cosa muy importante que a mí por lo menos me marcó también recientemente, además, en esta época pospandémica, ¿no?, podríamos decir, que es el poder de la tele, ¿no? Y yo, la tele era una cosa que infravaloraba bastante el alcance que tenía, pero claro, cuando yo empiezo, digamos, a dedicarme profesionalmente a la divulgación y a la consultoría, en este caso inteligencia artificial, me llegan oportunidades para hablar, pues sobre todo en distintos foros donde hay una cadena detrás, ¿no?, en este caso Televisión Española. Y esto sí que ya, pues, bueno, es otro nivel, ¿no? Cuando de repente te ves en un plató o te ves en una mesa donde hay cámaras, ¿no?, y tienes esa oportunidad de transmitir ese mensaje de para qué va a servir la inteligencia artificial, qué va a hacer, pues sin duda a mí, por lo menos lo que me ha enseñado es que cuando lo haces pues, con tus valores y con ese discurso que has trabajado durante años y sabiendo claramente lo que quieres decir y quieres transmitir, pues es verdad que hay gente que te escribe y te dice, jolín, pues, oye, me has abierto aquí una vía nueva, ¿no?, que no conocía, o gracias por contarlo de esta forma, gracias por ser tan clara. Y de nuevo creo que eso también puede aplicar a vuestros proyectos, el intentar, cuando os llamen de cualquier sitio, ya sea un entrevistador, un periodista o quien sea,
aprovechad esa oportunidad porque de verdad tiene como mucha amplificación hacia afuera, mucha más de la que podéis llegar a imaginar, ¿no? Si seguís haciéndolo de forma asidua. Y realmente poco más. En estos últimos 5 años pues he pasado de ser ingeniera, digamos, de inteligencia artificial, ahora llevo un equipo de 40 personas. Estoy segura de que vosotros vais a tener unas carreras espectaculares, cada uno en su área, pero sin duda quería contaros un poco eso, el cómo yo he ido pues aprendiendo en el camino en estos últimos 10 años, como os he dicho, desde que presenté mi proyecto fin de carrera hasta el día de hoy. Está todo por hacer, hay muchísimas oportunidades de verdad que vais a poder llevar a cabo. Y de nuevo, pues para mí, felicitaros, de verdad, creo que este día, este momento ahora es vuestro. Espero veros caras en el futuro de cómo habéis triunfado con cada uno de vuestros proyectos. Y sobre todo, muchísimas gracias por escucharme. Espero haberos podido enseñar alguna cosa nueva y nada, que triunféis. Muchas gracias. Mila esker Nerea, oso interesgarria. Gure artean, ea adimen naturalak, adimen artifizialak bezain azkarra egiten duen aurrea, ze hori ongi etorriko eritzaiguk, ezta? Tira, arratsalde bukatzen nahi da, oain, terrazara irtengo gea, lunch txiki batez gozatzea, eta hor networking egin dezake dugu, edo gure gurasoek esango luketen bezala, zerbait hartuz gozatzea. Hori da dana, eskerrik asko danoi, saridunei zorionak, eta hurrengo urtean ikusiko dugu elkar. Eskerrik asko. Oain behar zaitutzu, eta irabazleak mesedez argazki bat ateatzeko hemen ingo dugu.